Si no sabes en qué cole estudiar y buscas profes de un alto nivel, ven a un cole que te enseña valores y que te forma para la sociedad. Y es que todos en Puno ya lo saben, este colegio ya es el mejor. Primeros puestos en conocimientos, nuestros alumnos ya lo han demostrado. Aprender y compartir cada instante con los profes que te enseñan día a día. Sé que tú... Muy buenos días a los alumnos de la institución educativa Leonard Euler. Mi nombre es Oscar Miguel Ticona Valdivia y el día de hoy vamos a tratar el siguiente punto, que es el curso de literatura. En este caso, la teoría literaria. Como propósito, vamos a analizar y vamos a entender lo que es el concepto de literatura específicamente y cómo se divide la literatura en diferentes géneros en este caso, Entonces, sin más que decir, empecemos. Al hablar literatura, estamos hablando de una concepción bastante amplia, ya que la literatura, en cierto sentido, los escritores no han alcanzado una cierta definición exacta. Es muy complejo definir la literatura en realidad. La literatura se origina más que todo en los escritos de Aristóteles y Platón. Más que todo Aristóteles en la antigua Grecia, cuando Aristóteles escribía su obra titulada, llamada La Poética, Entonces en la antigüedad todavía. Es ahí que en la antigüedad, por ejemplo, aparecía la primera corriente de la literatura universal, el cual se llama el clasicismo, donde vamos a encontrar autores muy diferentes, como por ejemplo, quizá el más antiguo que podemos conocer, Homero, Sófocles, Hesíodo, Píndaro, Ovidio, o en Roma, por ejemplo, encontramos a Virgilio, por ejemplo, y otros autores más. Entonces, esta literatura va en constante evolución, va en constante cambio, porque por lo general en la literatura, cada corriente que aparece siempre destruye, en este caso, o desbarata a la corriente anterior, Es el caso del clasicismo, medievalismo, renacimiento, el barroco, el romanticismo, el realismo, entre otras corrientes más. Entonces, decimos literatura, nos planteamos primero la siguiente pregunta, ¿qué es literatura en realidad? Pero esta definición que lo estamos haciendo es de acuerdo a un autor. La literatura, decimos, ¿qué es la literatura? Decimos ahí. La literatura es una manifestación estética que opera a través de signos escritos, Aunque la literatura también se puede transmitir de forma oral. Recordemos esto, toda literatura en un inicio siempre es oral y siempre es anónima, Entonces, ¿cómo decimos? La literatura en un inicio tiene que ser oral necesariamente, oral y anónima, La literatura, al ser oral, ¿cómo se transmite? De generación en generación de forma oral. Ya luego, la literatura se transforma en escrita. Es el caso, por ejemplo, en la antigüedad, o por ejemplo en la literatura puneña, Podemos mencionar que esta literatura en sus inicios fue oral. ¿Por qué digo eso? Por ejemplo, a inicios, en esta zona del altiplano, se hablaba de algunos cuentos. Por ejemplo, el zorro y la guayata, el zorro y el cóndor, el zorro y el cuy, por ahí, O el origen del lago Titicaca. Esa literatura, ¿cómo fue? Oral. Luego esta literatura se transforma recién en escrita, Cuando aparecen ya los diferentes autores y aparecen las diferentes obras. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que la literatura es una manifestación estética que opera a través de signos escritos, pero también puede ser oral. Ahora, la literatura va en constante evolución. Recordemos que todo es cambiante, nada permanece en el tiempo, todo cambia, es igual en la literatura. Por eso ponemos ahí evolución del concepto de literatura. Vamos a poner en este caso diferentes conceptos: la concepción primitiva, la concepción clásica, la concepción medieval, la concepción renacentista y la concepción romántica. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Por ejemplo, la concepción primitiva nos dice que la literatura es mágico-religioso. Por lo tanto, nosotros ahí ponemos lo siguiente: es mágico-religioso. Mágico-religioso. ¿Qué ocurre en esos tiempos? Entonces, al decir que es mágico-religioso, la literatura, por ejemplo,
en la antigüedad, ¿no?, se realizaba mediante el ritual, ¿no? Este ritual, ¿cómo se transmitía? De forma oral, de generación en generación. Por eso la literatura es mágico religioso, ¿no?, porque en esos tiempos hacían los rituales, en la antigüedad todavía. Esta concepción primitiva es en la antigua, ¿no?, era antigua. Luego aparece la concepción clásica. La concepción clásica de esta literatura nos indica lo siguiente: la literatura para los clásicos vendría a ser una mímesis, ¿no?, una mímesis. ¿Qué es la mímesis? La imitación, ¿no?, la imitación de la realidad que se presentaba en esos tiempos, en la antigüedad, en la sociedad esclavista. Vamos a ponerla al costado para que por ahí anoten, ¿no? Entonces, ¿qué es la mímesis? La mímesis vendría a ser entonces la imitación, ¿no?, imitación de la realidad. Ahí ponemos, ¿no?, imitación de la realidad. En otras palabras, la literatura es la imitación de las, según esta concepción, ¿no?, la literatura es la imitación de las mejores obras escritas. En esos tiempos de la antigüedad, cuando estaba Homero, Hesíodo, Sófocles, por ahí, se escribían grandes obras, ¿no?, como la Ilíada, la Odisea, Edipo Rey, por ejemplo, por ahí las Traquinias, por ejemplo. Estas obras son dignas de imitar, ¿no? Entonces, esa es la concepción clásica. Pero decíamos, ¿no?, todo concepto cambia, nada permanece en el tiempo, y como nada permanece en el tiempo, los conceptos van cambiando. ¿Qué ocurre entonces? Esto se daba en la edad antigua, pero recordemos, en el año 476 se da la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué ocurre entonces? Llegó la Edad Media, y en la Edad Media todo cambia, por lo tanto llegó la concepción medieval. Entonces, la concepción medieval ya tiene una orientación teológica. Por eso ahí ponemos nosotros que la concepción medieval tiene una orientación, ¿no?, orientación teológica. Orientación teológica. ¿Qué ocurre entonces? En esos tiempos, la orientación teológica dice, ¿no?, por Dios y para Dios. O sea, el ser humano, ¿qué intentaba alcanzar en esos tiempos? Intentaba alcanzar la gracia de Dios. O sea, la concepción medieval dice, todo es Dios. A eso me refiero como orientación teológica. Pero la literatura, el concepto sigue cambiando ahora. Y como sigue cambiando, ya no nos encontramos en Edad Media. Recordemos, Edad Antigua, ¿no?, Edad Media, pero ahora surge Edad Moderna, ¿no? En el año de 1453 se da la toma de Constantinopla. ¿Qué ocurre entonces? Cuando se da la toma de Constantinopla, o también vale decir, ¿no?, la caída del Imperio Romano de Oriente, apareció la Edad Moderna. Todo cambia. Y la concepción renacentista indica lo siguiente, ¿no? Ellos dicen, vamos a preocuparnos ahora por el hombre. Porque recordemos esto, una vez que finaliza la Edad Media, terminó el feudalismo, se dejó el teocentrismo atrás, esta orientación teológica se deja atrás. Ahora dicen, ¿no?, vamos a preocuparnos por el hombre. Por eso en esos tiempos, ¿qué se busca? Se busca el desarrollo integral del hombre. Porque el hombre va a intentar satisfacer sus necesidades, ¿no?, mediante las diferentes disciplinas. Una de ellas vendría a ser pues la literatura, ¿no? Entonces, se está buscando el desarrollo integral del hombre según la concepción renacentista. Se busca algo mejor. Pero todo sigue cambiando. Y como todo cambia, la Edad Moderna termina. Y cuando termina la Edad Moderna, ¿no?, exactamente en el año de 1879, con la Revolución Francesa, ¿no?, comenzó la Edad Contemporánea. Y ahí nosotros podemos decir lo siguiente:
aparecía la concepción romántica. Y la concepción romántica se basa más en el individualismo, ¿no? Ahí decimos, individualismo. El romántico solamente piensa en sí mismo, no le importa lo demás, solamente importa sus sentimientos y sus emociones. Para ellos, ¿no? Para ellos es lo ideal, es lo fantasioso. Entonces, ¿qué decimos? Ahí aparecieron las diferentes concepciones, ¿no? Ahí, por eso decimos ahí, evolución del concepto de literatura. Concepción primitiva, concepción clásica, concepción medieval, concepción renacentista y concepción romántica, ¿no? Obviamente, quizá las corrientes literarias se evocan a diferentes puntos. Como decía quizá al inicio de clases, estaba mencionando, por ejemplo, yo, cada corriente que aparece por lo general se opone a la corriente anterior. Por ejemplo, ¿no? El realismo es una corriente literaria que se opone al romanticismo, porque el realista dice, vamos a abocarnos a la sociedad, ¿no? Esa desbarata al romanticismo. Esa, ya no se preocupa en uno solo, por ejemplo, el realista, sino se aboca a toda la sociedad, ¿no? Ahora, seguimos avanzando un poco más, ¿no? Y ahí ponemos nosotros los conceptos básicos de la literatura. ¿Qué es lo que debemos conocer? Movimiento, escuela y generación, ¿no? Son los conceptos básicos. Pero ahora, ¿qué es un movimiento literario? Un movimiento literario es una tendencia, y ahí ponemos, ¿no? Es una tendencia artística, ¿no? Es una tendencia artística y cultural, ¿no? Tendencia artística y cultural. Porque recuerden, la literatura es arte, es cultura, ¿no? Ejemplo, podemos poner el humanismo, por ejemplo, es un movimiento. Luego ponemos la escuela literaria, ¿no? ¿Qué es una escuela literaria? La escuela literaria vendría a ser, ahí ponemos, ¿no? Grupo de escritores, ¿no? Grupo de escritores dirigidos, ¿no? Dirigidos por una figura preeminente, ¿no? Dirigidos por una figura. ¿Qué indico con eso? Que esta escuela literaria tiene un líder, que necesariamente tiene un líder. Por ejemplo, podemos poner la escuela llamada del culteranismo. Esta escuela llamada del culteranismo, también conocido como la escuela del gongorismo, que su líder es Luis de Góngora y Argote, ¿no? Ahí está su líder. Bueno, escuela, grupo de escritores dirigidos por una figura preeminente, tiene un líder que los va a guiar. Luego ponemos generación. Al decir generación estamos diciendo lo siguiente, generación, ahí ponemos, ¿no? También ponemos ahí grupo de escritores, ¿no? Grupo de escritores, o en este caso, o poetas, ¿no? O poetas de edad similar, ¿no? De edad similar. Ahí podemos tomar como ejemplo la generación del 98 o la generación del 27. Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, la generación del 98, me estoy refiriendo a esa generación de 1898 que aparecía en España. Es una generación. Pero todos, ¿qué tienen? Edad similar. Son contemporáneos casi todos. Pero una generación puede tener un líder, como también no. En este caso, la generación del 98 tiene un líder, el cual se llama Miguel Unamuno. Pero no es necesario que tenga un líder, no es obligatorio. Por ejemplo, la generación del 27 de España no tiene líder. ¿Pero qué tiene? Un principal representante, que se llama Federico García Lorca, ¿no? En el Perú, por ejemplo, tenemos la generación de 50, la generación de 60, la generación del 70, donde podemos encontrar a Julio Ramón Ribeiro, a Mario Vargas Llosa, a Federico Echenique, por ahí, ¿no?
Luego entonces dejamos los conceptos básicos y nos vamos a los géneros literarios. ¿Pero qué es un género? Decimos. Un género son categorías o clases en que se puede ordenar las obras, porque las obras se clasifican en diferentes géneros: género lírico, género épico, género narrativo y género dramático, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿qué es un género literario? Son distintos grupos en que podemos clasificar las obras literarias. O sea, casi lo mismo, ¿no? Lo mismo, nada más. Entonces, estos géneros: lírico, épico, narrativo y dramático. 4 géneros. Entonces, el primero que vamos a tocar es el género lírico. Mira, el género lírico dice lo siguiente: el autor expresa sus sentimientos y emociones. O sea, este género lírico es subjetivo. Recordemos que lo subjetivo es algo que no se puede ver ni se puede tocar. El género que expresa sentimientos y emociones, expresa estados emocionales de la persona, expresa estados emocionales del autor. Y cada género todavía se subdivide, ¿no? Se subdivide. Por ejemplo, el género lírico se divide, por ejemplo, ¿no? Decimos la oda, la elegía, la égloga, el madrigal, el epitalamio, por ahí, ¿no? El epigrama. Ahora, entonces, este género cumple una función, ¿no? Cumple una función. Si tú tienes sentimientos y emociones, cumples una función. En este caso, la función que te cumple este género vendría a ser la expresión o declamación. Ahí ponemos, ¿no? Función: la expresión, ¿no? La expresión o declamación. O declamación. ¿Pero por qué estoy diciendo yo declamación? El género lírico es poesía, y la poesía se expresa, la poesía se declama. Por eso su función no es la expresión o declamación, ¿no? Luego tenemos al género épico, quizá el género más antiguo de todos, ¿no? El más antiguo. Este género épico decimos lo siguiente: el género épico es una composición, o son composiciones extensas, son muy largas. Por ejemplo, en este género podemos encontrar nosotros a la Ilíada, la Odisea, que son composiciones extensas, porque por ejemplo la Ilíada es una obra que está compuesta de 15.674 versos, ¿no? O la Odisea, que está compuesta de 12.110 versos. Son composiciones extensas. Ahora, el género épico también, ¿no?, busca narrar hazañas grandiosas de héroes y dioses, ¿no? Busca narrar hazañas grandiosas de héroes y dioses. ¿Qué decimos entonces nosotros? En el género épico, las obras literarias te meten héroes, ¿no? Te meten héroes en las obras, te introducen héroes. Estos héroes hacen hazañas, ¿no? Por ejemplo, Ulises, ¿no? Ulises, en Odisea. O si hablamos de dioses también, podemos hablar de Hércules, ¿no? Pues es un semidios también Hércules, ¿no? En la mitología griega, más que todo, se habla de dioses como Zeus, Poseidón, Afrodita, Atenea, muchos dioses más, ¿no? De la mitología romana, por ejemplo, pertenece al género épico todavía, ¿ya? Entonces, luego vamos a cumplir una función. El género épico te cumple una función. ¿Cuál es la función? La narración. La función del género épico entonces es la narración, ya que las grandes obras de la antigüedad, o sea, las epopeyas, no fueron hechas en ese entonces, no fueron hechas para ser leídas, sino para ser oídas. Porque la Ilíada y la Odisea te contaba
Las personas lo escuchaban, porque en esos tiempos no todos sabían leer, entonces alguien contaba esas obras. Por eso, decimos, ¿su función cuál es? La narración. Entonces, eso es en cuanto al género épico. Luego tenemos el siguiente género, llamado el narrativo. El género narrativo describe hechos reales o imaginarios. Describe, ¿no? No te está diciendo que narra, sino describe hechos reales o imaginarios. Porque el género narrativo, ¿qué función te cumple? Te cumple esta función de acá. La descripción. Ahí ponemos. La función de este género, entonces, es la descripción. La función de ese género narrativo. Ahí podemos encontrar a la novela, al cuento, la fábula, por ejemplo, ¿no? A la leyenda podemos encontrar, que son diferentes, son especies de este género narrativo. Y por último, podemos ubicar nosotros al género dramático. Pero quizá no lo conocemos bastante con este nombre, lo conocemos más con el nombre de teatro. Por eso, el género dramático, pero lo conocemos más nosotros como teatro. Dramático o teatro. Este género dramático, entonces, consiste en la representación a través del diálogo. En el teatro, ¿qué se hace? Se representa, ¿no? ¿Cómo se representa? A través del diálogo, a través de una conversación, ¿no? Por eso nosotros decimos, ¿cuál sería la función de este género dramático? Su función vendría a ser entonces la representación, ¿no? La representación. En un teatro se representa algo. Por ejemplo, decimos la obra teatral que quizá más conocemos, Romeo y Julieta, ¿no? O Edipo Rey, Hamlet, Otelo, El Rey Lear, Macbeth, que son obras teatrales. Pero recordemos, cada género tiene sus especies literarias. Nos damos un pequeño repaso, ¿no? Decimos, explicamos un poquito. Entonces, ¿qué es un género literario? Son categorías o clases en que se puede ordenar las obras. Los estamos clasificando en diferentes géneros. Cada género que tenía especies literarias, ¿no? Se subdivide todavía el género lírico. ¿Cómo se subdividía? En la oda, la elegía, la epístola, la égloga, por ejemplo, ¿no? Igual el género épico se subdivide, ¿no? ¿En qué se va a subdividir? En la epopeya, en los cantares de gesta, en los poemas cultos se subdivide. Igual el género narrativo se subdivide en novela, cuento, fábula, mito, leyenda, parábola, crónica, por ahí, ¿no? Y también el género narrativo se subdivide en la tragedia, la comedia y el drama. Entonces, el día de hoy nosotros hemos abordado un tema muy importante en la literatura, porque si no conocemos este tema de literatura, no vamos a entender por qué la obra pertenece a dicho género, o qué es un movimiento, o qué es una generación, o qué es una escuela. Entonces, el día de hoy hemos abordado un poco sobre la teoría literaria, y me olvidaba por ahí. Recordemos que el padre de la teoría literaria es Aristóteles. Continuando ya, aparte del concepto básico de literatura, vamos a tocar ahora los géneros literarios. Este punto que es bien importante. Aquí vamos a ver cómo se subdivide las obras literarias. Decimos lo siguiente, ¿no? ¿Qué es un género? Un género, entonces, son distintas categorías o clases en que se puede ordenar las obras literarias. Ordenamos, ¿no?, en diferentes géneros. En otras palabras, quizá más entendible, decimos, son distintos grupos en que podemos clasificar las obras literarias. Los vamos a clasificar en diferentes géneros y también en diferentes especies literarias. Los clasifican, ¿no? Porque cada género tiene su especie literaria. Mencionamos entonces género lírico. Decimos lo siguiente: este género se encarga, ¿a qué se evoca ese, no?
El autor expresa sus sentimientos y emociones. Recordemos que este género es subjetivo. Al decir subjetivo, nosotros estamos indicando que los sentimientos y las emociones de cada persona no se puede ver, no lo puedes tocar. Yo puedo verte a simple vista cómo estás, pero no sé cómo estás por dentro. Eso es lo subjetivo. Esos son los sentimientos y las emociones del autor. Está expresando algo, quizás sea dolor, tristeza, ¿no? O alegría por ahí. Entonces, este género le estamos diciendo que es subjetivo, no te vas a olvidar, subjetivo. Ahora, el género lírico te cumple una función. La función que te cumple este género lírico vendría a ser entonces la expresión, ¿no? Ahí ponemos nosotros la expresión o declamación, ¿no? O declamación. Recuerda que este género es poesía, es poesía. La poesía se expresa o se declama, una de dos, ¿no? Pero ahora, este género lírico, recuerda esto, está escrito en prosa o en verso también, ¿no? Esto está escrito en prosa o verso. Y ahí seguramente te preguntas, ¿pero qué es la prosa? La prosa, decimos, es la forma común de hablar o escribir. Esa es la prosa. Por ejemplo, los cuentos lo puedes entender porque están escritos en prosa, lo puedes entender fácilmente, ¿no? Pero el verso es algo más complejo. El verso son normas de versificación. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, me refiero al arte mayor, al arte menor, ¿no? Es algo más complejo de entender, algo más profundo, pero el verso es una clase muy aparte, porque ahí vamos a aprender quizá a componer poesía. Luego decimos el género épico. El género épico son composiciones extensas, son largas, son extensas, como el Iliada y la Odisea. Son largas esas obras. ¿Este género qué te busca? Busca narrar hazañas grandiosas de héroes y dioses, porque en esas obras, recuerden, en esas obras se habla de héroes. El caso de Ulises en la Odisea es un héroe que se enfrenta a su destino, se enfrenta a los dioses, de héroes y dioses. Ese género. Y este género te cumple una función. La función que te cumple el género épico vendría a ser la narración. Ahí ponemos entonces, su función es la narración. Porque recordemos algo, las obras de la antigüedad, como las epopeyas, no fueron hechas para ser leídas. Recordemos que en ese tiempo las personas no sabían leer todos, solamente unos cuantos, ¿no? Entonces, esas obras no son hechas para ser leídas, sino para ser oídas, ¿no? Porque se narraba. Su función, la narración de cosas. Luego ponemos este género narrativo, dijimos, el género narrativo describe hechos reales o imaginarios, ¿no? ¿Qué función te cumple? No es la función del género épico, acá decimos función narración, no es lo mismo. El género narrativo, decimos, la función que te cumple vendría a ser entonces la descripción, ¿no? Descripción, porque describe diferentes sucesos, ¿no? Como la novela y el cuento, la fábula que ahorita vamos a abordar. Pero este género narrativo, ¿en qué está escrito? Está escrito en prosa. Ahí ponemos, ¿no? El género narrativo está escrito en prosa. ¿Qué era la prosa? La forma común de hablar o escribir. Luego ponemos el género dramático. El género dramático consiste en la representación a través del diálogo, ¿no? Recuerda que es una obra teatral, lo conocemos más como teatro, género dramático o teatro, que es lo mismo.
Lo decimos ahí. Consiste en la representación a través del diálogo. Porque en el teatro se dialoga entre personajes. Se representa algún personaje, el caso de Romeo y Julieta, se puede representar, hay una actual de Julieta, hay una actual de Romeo, representas. Entonces en el teatro, dialogas. ¿No? ¿Qué función te cumple entonces? La función que te va a cumplir el género dramático vendría a ser la función de la representación. Ahí ponemos entonces representación. ¿No? Representación. Es la función que te cumple. Ahora, este género dramático puede estar escrito en prosa o si no, en verso. El género dramático. Entonces, ¿qué es la prosa? La forma común de hablar o escribir. ¿Qué es el verso? El verso son normas de versificación, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hemos dicho que los géneros, ¿qué son? Son distintos grupos en que podemos clasificar las obras literarias, diferentes grupos. Cada grupo todavía se subdivide. Cada grupo o cada género, ¿qué tiene? Tiene especies literarias. Entonces, habíamos indicado que el género lírico, no te vas a olvidar, es subjetivo. Función la expresión o declamación, porque es poesía. Este género lírico se subdivide, entonces, en oda, elegía, égloga, epístola, madrigal y otros más. Pero hoy día abordamos esto. Entonces, ¿qué es la oda? Primer punto, ¿no? ¿Qué es la oda? La oda es la exaltación del ánimo. La oda expresa entusiasmo, alegría. Eso expresa la oda. Por ejemplo, ahí nosotros podemos hacer una comparación. Entonces, la oda es española, ¿no? La oda es española, pero lo podemos comparar con una especie de tiempo de los incas, por ejemplo. Lo podemos comparar, ¿no? Lo podemos comparar con el aire. ¿Qué es el aire? Canto jubiloso. ¿Qué es júbilo? Alegría, entusiasmo, ¿no? Entonces es la oda, ¿no? Exaltación del ánimo, que expresa entusiasmo. Luego tenemos la elegía. La elegía, decimos, para que quizá me entiendan, lo contrario de la oda. Si la oda es alegría, la elegía es tristeza. Entonces, ¿qué es elegía? La elegía vendría a ser una manifestación lírica breve, ¿no? Manifestación lírica breve que expresa profundo dolor. Pero ¿por qué expresa profundo dolor? Por la ausencia o pérdida de un ser querido. Entonces, elegía. Manifestación triste, ¿no? Manifestación triste por la pérdida o ausencia de un ser querido. En otras palabras, expresa por profundo dolor. Luego tenemos la égloga. ¿Qué es la égloga? La égloga es una composición campestre. Su escenario, ¿cuál es? La naturaleza. Se ve en el campo. Recordemos que en lo lírico, los sentimientos, emociones. Aquí estamos hablando de una composición campestre. ¿De qué hablamos? De amores pastoriles, sentimientos pastoriles. Un ejemplo por ahí, ¿no? Quizá la égloga más conocida, Salicio y Nemoroso, del autor Garcilaso de la Vega y Guzmán. No estoy diciendo Garcilaso de la Vega, sino me estoy refiriendo al español Garcilaso de la Vega y Guzmán, ¿no? Entonces, esa es la égloga. Luego tenemos la epístola. ¿Qué es la epístola? La epístola igual, ¿no? Es una composición lírica breve que está plasmada en una carta. En esa carta el autor, ¿qué expresa? Expresa eso, sus sentimientos y emociones, estados emocionales. Entonces, epístola es una carta, ¿no? Luego tenemos madrigal. ¿Qué es madrigal? Madrigal son quejas del amor no correspondido. Entonces, ahí tenemos al género lírico
con sus diferentes especies literarias. Luego tenemos al género épico. Hemos dicho, género épico es composición extensa. Igual el género épico se subdivide todavía. ¿Qué tiene? Especies literarias. Epopeya, cantares de gesta, poemas cultos por ahí, ¿no? Pero solamente en esta clase abordamos epopeya y cantares de gesta. Ya habíamos dicho que el género épico son narraciones extensas, que su función es la narración. Esta literatura, por ejemplo, en la antigüedad, ¿cómo era la literatura? Oral y anónima. Hemos dicho siempre, ¿no? Toda literatura en sus inicios siempre es oral y siempre es anónima. Entonces, las epopeyas aparecen en la edad antigua y los cantares de gesta aparecieron en la época medieval. Las epopeyas te hablan de un tema específico, te habla del destino de un pueblo, por ejemplo. Una epopeya que te mete personajes sobrehumanos. Por ejemplo, estamos diciendo hace un momento la Ilíada de la Odisea. Ahí encontramos personajes sobrehumanos. Estamos diciendo el destino de un pueblo. De eso te habla la epopeya, el destino de un pueblo. El caso de la Ilíada, Troya, ¿no? Troya, tenemos el destino de un pueblo. Entonces, epopeya de personajes sobrehumanos también, ¿no? Como son personajes sobrehumanos, la idea de la Odisea que tienen personajes sobrehumanos. La Ilíada, al hablar de Aquiles, por ejemplo, Aquiles no es una persona normal, es un semidios, ¿no? El caso de Zeus es un dios, Apolo, que era su hijo de Zeus, ¿no? Son dioses, personajes sobrehumanos. Pero los cantares de gesta es todo lo contrario, quizá, ¿no? ¿También son narraciones extensas? Sí, son narraciones extensas. Podemos encontrar ahí, por ejemplo, el cantar del niño Cid. O por ahí podemos ubicar a la Suma Teológica, ¿no? Que también es un cantar de gesta. Pero veamos entonces cómo es el cantar de gesta. Los cantares de gesta, ¿no? Obviamente que son narraciones extensas. Los cantares de gesta aparecieron durante la época medieval. Aparecieron o fueron hechas, ¿no? Escucha acá. ¿Qué es un cantar de gesta entonces? Los cantares de gesta en esos tiempos fueron transmitidos por los juglares de forma oral. Los cantares de gesta, ¿qué te explican? La formación de reinos. Las epopeyas, ¿qué te explican? El destino de un pueblo. Los cantares de gesta, la formación de reinos. Ejemplo, el reino de Castilla en esos tiempos. Pero estos cantares de gesta se subdividen todavía. Se subdivide, por ejemplo, en el Mester de Juglaria y en el Mester de Clerecia. El Mester de Juglaria es oral y es anónima, son poemas vulgares, ¿no? Son poemas que están transmitidos de forma oral. Ejemplo, la puede cantar el niño Cid. Pero luego decimos el Mester de Clerecia, ¿no? No son poemas vulgares, que son poemas escritos, poemas cultos. Por eso ahí ponía como ejemplo la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que es un cantar de gesta, pero en este caso pertenece al Mester de Clerecia, ¿no? Para la iglesia. Entonces, eso es en cuanto al género épico. Luego ponemos el género narrativo. Igual, género narrativo. ¿Qué describe? Hechos reales imaginarios. Función, la descripción. Está escrito en prosa, ¿no? Entonces, este género narrativo tiene especies literarias: novela, cuento y fábula. Y muchos más. Hoy en día abordamos solamente los tres. En una novela, ¿no? Siempre se presenta inicio, ¿no? Inicio, desarrollo y conclusión. En una novela hay pluralidad temática, ¿no? Y en una novela, ¿qué ocurre? Situaciones paralelas al mismo ambiente, ¿no? Al mismo ambiente, situaciones paralelas ocurren, ¿no? Pluralidad temática. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Hay muchos hechos. No es un solo hecho que pasa en la novela, hay varios hechos. Es todo lo contrario del cuento. ¿El cuento qué es entonces? El cuento, por ejemplo, es un relato breve que gira en torno a un solo hecho. Un solo hecho. En cambio, la novela, ¿qué tiene?
pluralidad temática y situaciones paralelas a la novela en este caso, ¿no? donde ocurre bastantes acontecimientos, se presentan varios acontecimientos. Pero en la novela, ¿qué puede ver? Puede ver novelas extensas y puede ver novelas cortas. Novelas extensas como Madame Bovary o Crimen y Castigo. Novelas cortas como El viejo y el mar, La metamorfosis, por ejemplo, que son novelas cortas, ¿no? Luego tenemos el cuento. ¿Qué dijimos? ¿No? ¿Qué es el cuento? El cuento es un relato breve que gira en torno a un solo hecho. Podemos poner ahí como ejemplo Shannon Han, por ejemplo, ¿no? Un solo hecho. ¿De qué te habla? La justicia popular, o el campeón de la muerte, la venganza. Un solo hecho, ¿no? ¿Te das cuenta? En la novela, muchos hechos. En el cuento, solamente un solo hecho. Luego tenemos la fábula. A la hora de fábula, quizá voy a nombrar a este griego llamado Esopo, porque la mayoría de las fábulas que conocemos hoy en día son del griego Esopo. ¿Cuál es la fábula más conocida del griego Esopo? La tortuga y la liebre, por ejemplo, ¿no? Entonces, la fábula también es un relato breve, pero que te deja una moraleja, que te deja una enseñanza. Una fábula nos habla de animales, por eso te decía ahí un ejemplo, la tortuga y la liebre del griego Esopo. ¿Ya? Entonces, recordemos entonces, la novela te presenta pluralidad temática. El cuento es un relato breve que gira en torno a un solo hecho. La fábula también es un relato breve, pero que nos deja una moraleja, una enseñanza. Entonces, eso es en cuanto al género narrativo, que su función era la descripción, que es que describimos diferentes hechos, diferentes acontecimientos. Y por último tenemos ahí al género dramático, con sus diferentes especies literarias. Obviamente que hay más, ¿no? Pero solamente abordamos tres en este caso. La tragedia, la comedia y el drama. La tragedia es la especie teatral más antigua, ¿no? Tragedia es la especie teatral más antigua. Luego apareció la comedia y luego todavía aparece el drama. Entonces, decimos, ¿no? Tragedia es la especie teatral más antigua. Una tragedia nunca termina en final feliz. Una tragedia que nos habla de temas funestos, temas sombríos, temas oscuros. Edipo Rey es una tragedia. Por lo general en una tragedia los personajes principales mueren. Por lo general. No siempre es así. No siempre es así. Por ejemplo, cuando digo no, por lo general en una tragedia los personajes principales mueren. ¿En qué hora los personajes principales mueren? Tú sabes. Romeo y Julieta. Ahí murieron los dos. Pero no es el caso de Edipo Rey. Edipo no muere. Nos damos cuenta, ¿no? ¿De qué nos habla? Temas funestos, temas sombríos, temas oscuros. Los personajes terminan devastados. En este caso, por lo general, muertos. Luego tenemos la comedia. La comedia, mira, la tragedia aparece en Grecia. La comedia también apareció en Grecia. Pero luego apareció la comedia. Un autor por ahí, una obra, una comedia, Las nubes de Tíntaro, por ejemplo, ¿no? Pero una comedia satiriza. ¿Qué satira? Burla. Satiriza a los personajes. Se burla. Una comedia siempre termina en final feliz. Un ejemplo de comedia que es el más conocido en el Perú, quizás lo que conoces más, la obra Ñacatita. ¿Quién escribió Ñacatita? Manuel Asensio Sierra. O en Francia, o en Europa, ¿no? Tenemos al príncipe de la comedia francesa, a Molière, que escribió El Avaro. O si no, podemos nombrar ahí al español, en España, ¿no? A Leandro Fernández de Moratín, quien escribió El cielo y las niñas. Esas comedias, ¿en qué terminan? En final feliz. Yo decía, ¿no? La comedia satiriza, se burla del defecto de alguien, quizá, ¿no? En el caso del Avaro, por ejemplo, ¿no? El Avaro de Leandro Fernández de Molière. El avaro, ¿de qué te habla? La avaricia, la tacañería. ¿Quién era avaro ahí? Fue Harpagon. Ahí se habla de la avaricia como defecto. Entonces se encuentra la comedia. Pero años después, o muchos años después todavía,
aparece el drama, muchísimos años después. Apareció el drama con Félix Lope de Vega, con el español Félix Lope de Vega. El drama aparece o surge de la unión de la tragedia y la comedia. O sea, esto quiere indicar, ¿no? Tragedia más comedia que te da drama. Drama, o también algunos lo conocen como tragicomedia. Drama o tragicomedia, ¿no? Drama o tragicomedia. Ahí está. ¿Sentido? Tragedia más comedia. O sea, ambos se unen, se fusionan. ¿Qué apareció? El drama, o también conocido como tragicomedia. Pero ¿quién juntó estas dos especies teatrales de la antigüedad? Félix Lope de Vega. Un claro ejemplo de un drama es la obra de Lope de Vega llamada Fuente Ovejuna, que nos hablaba de los dos villanos de la justicia popular. En una obra teatral o en un drama, ¿de qué hablamos? De situaciones serias, ¿no? De problemas conflictivos que están resueltas de manera seria, ¿no? De situaciones conflictivas que son resueltas de manera seria. De eso hablamos en un drama. Y Fuente de Ovejuna es claro ejemplo de ello. Y ahí tenemos al villano, a Fernán Gómez de Guzmán, este villano, que al final en todo el pueblo lo ha justiciado. Entonces, eso es el drama, o también conocido como tragicomedia. Entonces, estamos mencionando nosotros lo siguiente, ¿no? Hemos abordado en cuanto a los géneros literarios, distintos géneros: lírico, épico, narrativo y dramático, ¿no? Y ahí hemos ubicado a diferentes especies literarias, diferentes especies de cada género, ¿no? Más adelante ya abordaremos en cuanto a la poesía, en cuanto a las epopeyas. Vamos a hablar de las obras, vamos a hablar de las epopeyas, cantar de gesta, de las novelas, cuentos, fábulas, por ahí, ¿no? Vamos a hablar de la tragedia, comedia y drama, pero vamos a hablar ya de obras en sí, ¿no? De los autores vamos a hablar de sus distintas obras. Entonces, eso vendría a ser todo por el día de hoy. Muy buenos días y espero que en su casa el día de hoy hayan aprendido el curso de literatura. Si no sabes en qué cole estudiar y buscas profes de un alto nivel, ven a un cole que te enseña valores y que te forma para la sociedad. Y es que todos en Puno ya lo saben, este colegio ya es el mejor. Primeros puestos en conocimientos, nuestros alumnos ya lo han demostrado. Aprender y compartir cada instante con los